Buenas tardes, amigos, hermanos. Un gusto saludarlos a todos los que miren este video, a todos los que les gusta escuchar la palabra de Dios. Un saludito para todos ustedes y que Dios los bendiga. Yo hoy les traigo una parte de la palabra de Dios en Corintios del 11, versículo 27 al 30, donde Jesús nos habla sobre cómo tomar su cuerpo dignamente, también cómo nos está previniendo que debemos de tomarlo para no tomarlo indignamente, porque en esta parte nos está hablando cómo tomarlo indignamente. Yo quiero compartirles esta palabra para que no vayan a cometer ese error que la palabra de Dios nos está diciendo. Lamentablemente, hermanos, muchos que no sabemos cómo comulgar, y pues lo hacemos indignamente, porque comulgar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo indignamente, pues claramente nos está diciendo, nos tomamos nuestra propia condenación. La hostia consagrada, antes de que el sacerdote lo consagre, es como cualquier pan, pero cuando el sacerdote en la mesa invoca al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios baja y lo consagra, de ahí para adelante ya es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el sacerdote haga eso, pues muchos ya lo saben, que es como cualquier pan, como cualquier vino, pero cuando el sacerdote consagra, ya se convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado en comulgarlo indignamente, hermanos, porque es un pecado comulgar indignamente el cuerpo de nuestro Señor. Muchas personas, nomás porque miran que otros comulgan y ellos también lo hacen, y a veces también confiesan sus pecados, tal vez, pero el que sabe que tomar el cuerpo de nuestro Señor, pues tiene que confesarse y así comulgar, arrepentirse de sus pecados, entregárselos a Dios, y así comulgas dignamente. Porque lamentablemente muchas personas toman el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pero no quieren abandonar sus pecados. Pues hay de aquellas personas que comulguen con pecados mortales. Lamentablemente la palabra de Dios es muy clara, que se toman su propia condenación. Y si no me creen, hermanos, vamos a leerle aquí la palabra de Dios, que nos hable ella, porque la palabra de Dios es la verdad, y tenemos que creerla, porque fue escrita por el Espíritu de Dios a través de sus discípulos. Vamos a leer Corintios 11, 27 al 30. Dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Escucharon? Que cuando tú comulgas indignamente, pues claramente dice que nos tomamos nuestra propia condenación. Por no reconocer
el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. A ver, hermanos, lamentablemente, pues aquí dice que algunos, es la palabra de Dios, que algunos, por eso estamos enfermos, porque a veces vamos a comulgar, nos acercamos a la iglesia y nos metemos a comulgar y a tomar el cuerpo de nuestro Señor, pero no hacemos antes una examinación de conciencia para ver cómo está mi corazón de sucio, cómo está lleno, cómo está de limpio, para que yo pueda pasar a comulgar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tan gravísimo, hermanos, que ustedes comulguen con pecados. Es tan grave, porque la palabra de Dios dice: te tomas tu propia condenación. La palabra no miente, es cierta. Y vamos a ver, si quieren, en otra parte de la Escritura, cómo se comulga, como una persona que andaba cerquita de Jesús, que evangelizaba, que comía con él, pero al final se vino condenando, porque esa persona, aunque andaba cerquita de Jesús, evangelizando, nunca quiso cambiar, nunca le pidió al Señor Jesús que le cambiara, que le ayudara a dejar su pecado. Y por eso se condenó. Aunque él andaba con Jesús, predicando, evangelizando, comía el cuerpo del Señor, se sentaba con él, pero nunca quiso dejar su pecado de ser ladrón. Y fíjense cómo, hermanos, a través del pan, a través de ese cuerpo que decimos que es cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre, cómo él le entró Satanás para que cometiera y llegara a traicionarlo, a entregarlo. Es muy grave eso, comulgar indignamente. Fíjense, hermanos, aquí en esta parte de la Escritura donde dice Juan 13, 26 al 27, donde Jesús está con sus discípulos partiendo el pan. Escuchemos cómo les dice. Jesús les contestó. Vamos a leerlo un poco más atrásito para que entendamos. Dice: Simón Pedro Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Escuchen aquí, hermanos, en esta parte del 26. Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Escuchen cómo entra Satanás a través del pan consagrado, o sea, la Eucaristía. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer,
Hazlo pronto. Claramente, hermanos, aquí se entiende cómo recibimos, cómo nosotros vamos cómo vamos nos está diciendo cómo si nosotros tomamos indignamente el cuerpo de Jesús, el cuerpo de nuestro Señor, pues vamos a venir traicionándolo igual que esta persona. Porque a veces vamos a la iglesia, estamos en la iglesia y pues nos presentamos a Dios, nos pegamos golpes de pechos, pero nunca le pedimos que nos limpie y nos purifique de nuestros pecados. Nosotros a veces nos vamos a confesar y confesamos los malos que nosotros queremos, pero escondemos los otros más graves, como decir. Yo he escuchado muchos testimonios que muchas personas no quieren abandonar su infidelidad. Y pues es algo muy bonito andar con mujeres, pero es un pecado muy grande, es un placer muy bonito del hombre, que si yo traigo una mujer y traigo otra, pues soy hombre, pero eso nos va a llevar a la condenación, hermanos. Por eso en otra parte parece, bueno, los predicadores dicen, o los grandes predicadores que tienen sabiduría muy grande, que si tú no te quieres arrepentir de tus pecados o no los quieres abandonar, pues es mejor que ni te confieses ni tomes el cuerpo de Jesús, porque si no va a ser para tu propia condenación. Por eso, hermanos, no estoy diciendo que esas personas que pues no vayan a comulgar o no sé, sino lo que estoy aclarando y quiero decir es que cuando tú estés arrepentido de todos tus pecados y le entregues a Dios y le pidas perdón y los confieses frente a un sacerdote y creas que Él te puede perdonar a través de la confesión, entonces sí, hermano, vas a comulgar dignamente. Pero si tú escondes tu pecado, tu adulterio más grande, no lo quieres confesar, hermano, te estás tomando tu propia condenación. La palabra de Dios es bien clarita en estos dos versículos, demás versículos, hermanos, pero no tengo mucho tiempo para grabar videos largos. Yo solo les quiero compartir un poco de la palabra de Dios, de lo que Dios me ha dejado entender y me ha enseñado. No sé mucho, hermanos, me disculpan si no me entienden, porque yo pues no en el camino del Señor no tengo mucho tiempo que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Apenas tengo como unos 2 o 3 años, 4 años tengo que Dios me sacó de entre los muertos, del abismo, del camino del mal, de mis adulterios, de mi pecado. Tengo 4 años, hermanos, para la gloria de Dios, pues aquí estoy aprendiendo de Él, de su palabra, de la oración, hermanos. Yo les recomiendo a esas personas que ya empezaron a conocer y caminar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que por favor no abandonen la oración. La oración es tan importante, la palabra de Dios es tan importante, son armas que Dios nos está dejando para combatir ese mal, para tenerlo lejos, a esos demonios, a ese enemigo, porque son enemigos espirituales. No como dice la palabra de Dios en otra parte, nosotros nos enfrentamos a fuerzas oscuras. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Nosotros nos enfrentamos a fuerzas oscuras, espíritus malignos. Cuando ustedes a veces muchas personas que incluso nosotros nos ofende una persona, nos insulta, y nosotros a veces le contestamos con el mismo mal, con insultos, con palabras fuertes. Pero esa persona que si ya conoce a Dios no actúa de una manera correcta, hermanos, porque la palabra de Dios es muy cierta. No puedes solucionar un mal con el mismo mal. No se expulsa a Satanás
No se expulsa a Satanás con el mismo mal. O sea, Satanás no expulsa a Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que es difícil controlarse cuando alguien nos ofende, cuando nos insulta, cuando no las, como dicen los mexicanos, cuando nos las mienten, cuando nos mientan la madre, todo eso. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque es muy grave. Recuerden que dice la palabra de Dios en otra parte, lo que sale de tu boca está lleno el corazón. Y hay que tenerlo en cuenta eso, hay que pedirle a Dios la gracia que su palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo tampoco soy perfecto, yo también tengo pecados, hermanos, pero pues hay que hay que pedirle a Dios para que Él nos pueda ayudar. Hay que acercarnos a través de la oración. A través de la oración, Señor, recuerden que la oración les digo que es tan importante porque la oración personal es tan importante porque Jesús a través de es tan importante porque a través de la oración nuestro Padre Dios nos da la fuerza, la fortaleza. Si no, el que ha leído la Biblia se da cuenta que la oración es tan importante porque el Maestro, el que no tenía pecados, Él oraba. Jesús oraba, hermanos. No recuerdo los versículos, pero Jesús oraba mucho. El que ha leído la Biblia me entiende. O sea, Él sabe que Jesús oraba mucho en el monte de los olivos. Se apartaba de lugares privados para que Él pudiera orar y tener una comunicación con su Padre Dios. Y a través de esa oración, Él le daba la fuerza, la fortaleza. Por eso nosotros también debemos de aprender de Él. Tenemos que orar, hermanos, porque si no oramos, Dios no nos va a poder dar esa fuerza espiritual para que nosotros nos mantengamos lejos del pecado, lejos de ese mal, para poder vencer las acechanzas del enemigo, o sea, del demonio. ¿Cómo las vamos a vencer si no agarramos las armas de Dios, hermanos? Tenemos que agarrarnos de la Escritura, tenemos que agarrarnos de la oración, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo a vencer todo ese mal que hay en nosotros. Porque lamentablemente si no buscamos a Dios desde aquí, nos arrepentimos, nos reconciliamos y nos entregamos a Él, pues la verdad nos vamos a ir cargados desde aquí. Por eso dicen en aquella parte que muchos están enfermos y muchos de ustedes han muerto. Cuando dice han muerto, no se refiere a esta muerte de este mundo, a que murió tu cuerpo. Se refiere a la muerte espiritual, o sea que se condenaron. Por eso Dios les dice, algunos de ustedes han muerto. Y los enfermos que está diciendo aquí, algunos de ustedes están enfermos. Entonces esos son los que todavía permanecemos aquí. Estamos enfermos espiritualmente. Pero la palabra de Dios dice, algunos de ustedes han muerto. Los que estamos aquí estamos enfermos, estamos buscando su sanación para poder llegar ahí, porque lamentablemente pues nada sucio, ni un pecado va a poder entrar al reino de Dios. Tenemos que pasar por una purificación. Sí. La palabra de Dios también, bueno, la iglesia habla de un purgatorio, pero purgatorio no existe en la Biblia el nombre. La palabra de Dios se refiere a una cárcel, pero la iglesia lo nombra purificación. Si buscan, hay muchos hermanos separados que buscan la palabra purgatorio, no está, hermanos. No lo van a encontrar esa palabra, sino que habla de una cárcel, y la cárcel lo llama a la iglesia purificación, un purgatorio. Muchos videntes hablan también del purgatorio, y eso pues si la iglesia lo dice, la iglesia pues es verdad, ¿verdad? Pues
Porque la palabra de Dios sí dice que vas caminando, antes de que llegues al juez, ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no, te va a entregar al juez, el guardia te va a entregar al juez y el juez te va a condenar y te va a encarcelar. O sea, te va a encarcelar, te va a meter en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Eso a la iglesia le llama una cárcel, la cárcel le llama purificación, un purgatorio. Por eso, hermanos, que tenemos mucho cuidado. Lo que significa es que nosotros, esa parte, que nosotros mientras estemos aquí, nos reconciliemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, que no guardemos odios, ni rencores, ni resentimientos, que no aborrezcamos, y que nos reconciliemos con ellos. Y principalmente hay que reconciliarnos con Dios para que nos pueda sanar, purificar y así llevarnos y llegar a su santidad. Porque lamentablemente, pues, si no eres santo, pues si no buscamos su santidad, pues cómo vamos a llegar al reino de Dios. Porque Dios es santo. Y debemos de buscar esa santidad desde aquí, hermanos, desde aquí, no es allá. Muchos dicen que cuando muera Dios me va a perdonar mis pecados. Muchos, yo he escuchado a personas que les he hablado de Dios y de la palabra de Dios, me han dicho que lo que es de aquí y lo de allá es lo de allá. Pero no, hermanos, no es así. Desde aquí debemos de buscar reconciliarnos con el Señor, para que Él pueda perdonarnos y así dejarnos entrar en ese reino preparado que nos tiene. Yo le pido a Dios por todo el mundo, por todas esas personas que no se quieren acercar al Señor, porque lamentablemente Dios me ha permitido ver muchas cosas, experimentar. Y pues lamentablemente las iglesias católicas se están quedando vacías, hermanos. Muchos vuelven al mundo, otros se salen y se vuelven protestantes. Eso no es correcto, hermanos. La iglesia de Cristo viene desde hace 2000 años, hablándonos del Evangelio de Cristo, hablándonos de un Cristo crucificado, que nos está salvando, que nos está llamando, que nos está rescatando. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de volvernos al mundo cuando ya conociste a Dios, cuando ya conociste los caminos de Dios. Ten mucho cuidado, no vuelvas al mundo, hermano, no vuelvas a cometer los mismos errores de antes. No te alejes de la iglesia, hermano. Porque el diablo, el demonio, nos está esperando afuera para que nos agarre como trigo y nos haga cometer más pecados más grandes. Y yo les agradezco mucho, hermanos, que Dios me los bendiga. Yo les comparto este video no porque les quiero que no sigan su vida. Yo les hablo un poquito de la palabra de Dios, cómo Dios ha cambiado mi vida también a mí. Yo tengo unos videos ahí de un testimonio que cómo Dios me ha cambiado. Es un poco, pero si Dios me da la gracia, voy a hacer un testimonio largo, completo, y van a saber todo. Y ahorita nomás les muestro poco a poco lo que Dios me inspira a grabar. Y espero les sirva, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les lleve y les muestre el camino de la verdad. A todos los que miren este video, yo le pido al Espíritu de Dios que los ilumine, que los acompañe y que los guíe, que les muestre su palabra, la verdad. Aprendamos, hermanos, a practicar la verdad y la justicia, porque Dios aborrece la injusticia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque aquí vivimos bien, pero si nosotros hacemos muchas cosas malas, muchos pecados, mucho fraude, muchas de esas cosas que Dios no le agradan, hermano,
vamos a tener una eternidad muy larga para que nosotros nos pongamos a analizar ahí, pero ya va a ser demasiado tarde. Cuando estemos pagando, vamos a querer volver aquí en este mundo para hacer las cosas correctas, pero al morir de este mundo, allá ya no tienes la libertad de elegir de lo que tú vas a hacer o lo que tú quieras hacer. Es aquí, hermanos, aquí Dios nos dio la libertad de escoger. Quiero ser del mundo o de Dios. Quiero ser del mal o del bien. Aquí está, hermanos, no es allá. Pídanle a Dios que les ilumine y que les dé sabiduría e inteligencia para que puedan comprender sus cosas del Señor, para que puedan entender lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Y muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga y los cuide y los proteja. Señor, yo te pido, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que todos los escuchen este video, les ayude a reflexionar y cuídalos y protégelos, Padre, por la sangre bendita que derramó Jesús en la cruz por mí y por todos tus hijos. No te olvides, Señor, de tu pueblo, acuérdate de tu alianza, acuérdate, Señor. No nos abandones, Señor. Yo sé que tú no nos abandonas, Señor. Nosotros somos los que te abandonamos. Pero enviamos tu Espíritu Santo, Señor, para que Él nos guíe, nos proteja y nos lleve a ti. Todo eso te lo pido, Señor, en nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a todas esas personas que escuchen este video y todos los que no lo escuchen también. Y gracias, Señor, por todo. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por todo, hermanos. Gracias.